En la rotonda, continúa recto para seguir por Maite Zúñiga Calea. Eta talka hortan haizeak lojoaren norabidean kontra edo. Y Vitoria sigue ampliando el número de aparcamientos para bicis. El casco viejo ha estrenado 2 nuevas bicilonjas. Ya saben, de Esta es, ¿no? Sí, hemos llegado. Mira, ahí hay una plaquita. A ver qué dice. Aquí dice prohibido jugar a pelota a partir de las 10, porque esto en realidad es un frontón. Ah, claro. No me he dado cuenta. Sí, y de hecho ahora mismo no se ve la escultura de Chillida. Hay que bajar y buscarla. Está un poco escondida. A ver si hay alguna placa o algo que diga que es de Chillida. Nada. No. Nada de nada. Igual que en Valladolid. Igual. Nacional 1. El viaje de Chillida. Capítulo 3. Alrededor del vacío. Hola, Hola, Rocío, ¿qué Rocío. tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Soy Ángela, ¿qué tal? Mi Y compañera Ángela también. Y Eloy. Perfecto, encantada. Soy Rocío Peña, soy arquitecta, dirijo junto a Mario Sangali el estudio de arquitectura Peña Ganchegui, que hereda un poco el despacho de mi padre, Luis Peña Ganchegui, y además yo hice la rehabilitación junto con Mario Sangali de esta plaza en esta última fase de su vida. El origen de la plaza es un poco los fueros vascos. El encargo, como es alrededor del 75 y tiene que ver con el aniversario de la abolición de los fueros vascos, y hay un poco esta idea de cómo se representa este tema. Para ello, pues se va a buscar a Eduardo Chillida y a mi padre, que trabajan en colaboración, y la idea es un poco que la plaza va a recoger una serie de símbolos que representan estos fueros o esta primera democracia vasca. Entonces, los juegos, que son el frontón, hay un bolatoqui, hay un arrastre de piedras, representan este inicio un poco de la democracia, ¿no? La idea es que un pueblo que genera sus propias reglas de juego ya es un pueblo democrático y sería un poco el inicio de esta democracia vasca. Y en esa misma esquina estaría la escultura de Eduardo Chillida. Es una escultura dentro de otra escultura. La escultura exterior está realizada, como toda la obra, en granito rosa porriño, toda en piedra, y la escultura interior es una escultura de hierro. ¿Qué había aquí antes? Aquí había un mercado de abastos, un edificio que con una gran polémica se derribó. Se derriba sin tener realmente un proyecto ni una idea sobre qué plaza va a haber aquí. Entonces, en el año 75, en 1975, hay una carta un poco del ayuntamiento en el que pasan un poco el testigo a la Diputación para que lidere la plaza. ¿Se la encargan directamente a tu padre? ¿Es un pack de tu padre y Chillida? Se les encarga a los dos. O sea, así como ellos habían realizado un proyecto anterior, que creo que luego más adelante iréis, que es la Plaza del Peine del Viento, ese fue la primera colaboración que tuvieron. En ese caso era un encargo a Eduardo Chillida, que llama a mi padre porque le ha gustado una obra que la ha hecho en San Sebastián también, la Plaza de la Trinidad. Y aquí el encargo, de hecho, los honorarios y todo es a medias. Y Eduardo firma los planos de esta plaza también. O sea, ¿cómo acoge la gente de Vitoria esta plaza? O sea, la plaza no creo que se acoja mal, lo que pasa es que ocurre un hecho muy desgraciado, al muy poco tiempo de inaugurarse, que es que hay un niño que se cae
dentro de la escultura de Eduardo Chillida. O sea, este vacío que hace Eduardo y donde coloca su escultura era una zona superior a la que se podía acceder y que no estaba protegida, y hay un niño que se sube, se cae y se queda tetrapléjico. Claro, esto es una cosa súper traumática que hace que la escultura inmediatamente se tapie con un entarimado de madera y se pasen muchos años tapiada. Una escultura secuestrada, la del homenaje a los fueros del escultor guipuzcoano Eduardo Chillida, que permanece tapada desde hace ya más de un año con tablones de madera, tras una decisión que iba a ser provisional para evitar riesgos de caída, pero que se está convirtiendo en permanente. De momento no se han encontrado fórmulas, la forma tampoco de acabar con esta situación calificada como vergonzosa y una desfachatez muy grande, tanto por los autores, por el arquitecto, como por el escultor. Nos acompañes a esa parte y nos expliques justo lo que contabas ahora. Vale. ¿Cómo era el proyecto original y cómo fue después? Pusieron un techo arriba del todo, un tablao de madera. Entonces podías andar como por encima de la escultura, con todo esto cerrado. Luego se recreció y se colocó ahí una valla. Tenías que pedir permiso para poder acceder, para entrar. Y claro, como no se ve la escultura desde el acceso, está escondida, porque hay también ese tema de descubrirla, ¿no? Bajas y entonces aparece, ¿no? De no hacer las cosas evidentes. Se pretende que bajes, que estés, ¿no? Que te puedas sentar aquí, ¿no? En este escalón que aparece aquí, te quedes un rato, encuentres tu sitio, ¿no? Claro, es una herida tan grande en la plaza que, bueno, pues hay un empuje para reivindicar al ayuntamiento que se abra la escultura, que se deje ver la escultura interior. Se hace una primera aproximación, siempre por parte de Luis Peña y Eduardo Chillida, aunque no muy convencidos y también con mucha presión por parte del ayuntamiento, ¿no? Que es en los años 90 se decide hacer recrecer toda la escultura exterior. 1,20 m. Elevarlo. Se eleva, exactamente. Se hace de piedra y se eleva toda la piedra para hacer una protección, para evitar esa caída que en su momento tuvo ese niño. Pero el acceso a la escultura también tenía unas escaleras pues, muy empinadas. Se decide cerrar el acceso a esa escultura. Esto también es algo con lo que principalmente la familia Chillida pues, incide en que no puede ser, no se puede no dar acceso a esa escultura. La razón de ser de esa escultura es que se visite por dentro. En el 2009 se nos encarga nuevamente una posible solución a este tema. Con el estreno de esta maqueta réplica se ha hecho oficial la reapertura de la Plaza de los Fueros, un espacio remozado y mucho más acorde al que proyectaron hace 35 años el arquitecto Luis Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida, creadores de la plaza. La escultura exterior de Chillida se había recrecido 1,20 m. La relación entre la escultura exterior y la escultura interior había cambiado, porque los muros eran más altos. Cuando tú estabas abajo, estabas como muy empotrado, ¿no? En la escultura. Entonces se decide que podría ser una buena solución subir el suelo, el 1,20 m, para recuperar la relación inicial de la escultura dentro de la escultura y conseguir una bajada, que es la existente, que es una bajada muchísimo más suave a la escultura, que no es peligrosa, que no se va a caer nadie. Nos interesa saber cómo es esa relación de Chillida con el espacio público, ¿no? Yo creo que Eduardo entiende desde el principio que sus esculturas necesitan del espacio arquitectónico para completarse. La primera colaboración y el primer experimento, digamos, es la Plaza del Peine del Viento. La plaza es un espacio un final de la ciudad, es un encuentro con la naturaleza y eso era un lugar muy delicado que necesitaba de un mecanismo arquitectónico que lo provocara. Pero
A partir de ese momento, Eduardo entiende que eso es algo fundamental para él y hace otras colaboraciones con mi padre, luego más tarde con Joaquín Montero, que con él colabora en obras en Alemania. O sea, es un escultor que va con arquitecto. Es un caso muy, muy especial. ¿Nos recomiendas entonces hablar con Joaquín Montero para seguir investigando sobre esto, no? Sí, claro, sí. Joaquín tiene mucha obra de espacios públicos en el extranjero, bueno, aparte de Chillida Leku, que también lo hice con él, y bueno, quiero decir que es otra colaboración importante de Eduardo con un arquitecto. Nosotros durante el documental estamos buscando el aire de Chillida. ¿Dónde crees que está ese aire? Sin duda alguna, la parte más importante de la obra de Eduardo yo creo que es su relación con el material. Es esta cosa de entender, que yo creo que eso es lo que hace que sea magnífico, que todo es una misma cosa. El arte, la arquitectura, el material, o sea, no hay una cosa de que lo bonito no es algo bonito porque sí, es porque hay una realidad, no, una verdad detrás. Y esa verdad del material realmente en Chillida es excepcional. Muchas gracias, Rocío. Chao. Encuentro familiar y todo. Sí. Ahí está, hola. 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 ¿Qué tal? ¿Ángela? Ángela también. Y Eloy. ¿Qué tal? Soy Joaquín Montero, arquitecto, que trabajé con Eduardo Chillida en Chillida Leku y en varios proyectos de implantación de esculturas suyas en espacios urbanos. Y nuestra relación duró aproximadamente 20 años. Yo soy Clara Montero, directora cultural de Tabacalera, en San Sebastián. ¿Cómo definiríais vosotros su arte? Yo te diría que la honestidad, con el material, con la forma, con el espacio. La honestidad con el material, el plantearlo de una forma directa y simple, que el material se exprese en sí mismo, que no sea manipulado, ¿no? Yo creo que es algo fundamental, pero que lo lleven al dibujo, a la impresión, a todo, ¿no? Incluso tú fíjate, cuando haces las gravitaciones, sabéis, los papeles atados con unas cuerdas y sueltos que quedan en bajo relieve, ¿no? Él, al principio, hacía collage, hacía papeles pegados, muy bonitos, pero dejó de hacerlos porque la cola le parecía un material innoble. Y cuando descubre esto de atar con una cuerdita, que es evidente, y dejarlos sueltos, es cuando empieza a hacer sin parar gravitaciones maravillosas todas, ¿no? Yo coincido con el elemento de la honestidad y muy cerca de la honestidad está la coherencia. Yo creo que tenía un proceso de trabajo muy coherente en el que reivindicaba precisamente el propio proceso creativo y el proceso de búsqueda, ¿no? Que es un proceso también muy marcado por la intuición y la relación entre el propio escultor y el material que trabaja. Joaquín, tú que lo conociste personalmente, que trabajasteis juntos, ¿cómo comienza vuestra relación? El principio de nuestra relación fue, yo creo, en el 79, me hace el encargo de arreglar un caserón enorme que había comprado encima del Peine del Viento para él y dos de sus hijos. Bueno, es un trabajo que ya desde el primer momento él me dijo que lo tendría que desarrollar con Pili. A él le sorprendió, le interesó que yo rescatara de esa casa lo que realmente tenía un interés, tanto material, espacial, incluso como respuesta al paisaje. Es una casa que está expuesta a la Bahía de la Concha, y él, después de la obra, después de no haber participado en la obra, participó pues como alguien curioso que quería ver cómo se hacía su casa, me interesó y me lo reconoció con una frase muy sencilla: «Qué bien has entendido esta casa, punto». Eduardo nunca tenía prisas, lo único que le interesaba era la excelencia de lo que se hiciera. Le daba igual si costaba, si se podía hacer, si no se podía hacer, no se hacía, no había situaciones intermedias, ¿no?
No había plazos, no había presupuestos. ¿Cómo es trabajar en un proyecto como el Museo de Chillida Leku sin deadline? Es ideal, ¿no? Porque realmente te encuentras con alguien que tiene la misma sensibilidad que tú, o mucha más sensibilidad que tú, que tiene la misma formación que tú, y además tiene su forma muy precisa de proyectar lo que quiere, ¿no? Nosotros estuvimos 3 años viendo el caserío, mientras se le iba poniendo esculturas en el Parque Arbolado, pero viendo el caserío y hablando y sin hacer nada, sin tocar ni una piedra, ¿no? Y cuando ya decidió qué es lo que se iba a hacer, que se dejaba el caserío con el gran vacío abierto, cuando ya estaba todo claro y íbamos a empezar, yo por mi ejercicio profesional dije, bueno, Eduardo, aquí habría que hacer un proyecto, ¿no? ¿Un proyecto? ¿Para qué? Hombre, pues, a ver, para tener una guía de todos los trabajos que se van a hacer, para que todos sean coherentes, incluso igual para cumplir alguna norma que hay que cumplir. Si tenemos que cumplir alguna limitación, propia o ajena, no hago nada. Nosotros en cada momento haremos lo que consideremos necesario o lo adecuado, ¿no? Y entonces, bueno, si tú aceptas ese trabajo, es lo ideal, ¿no? Porque además de decir que es un trabajo que se hizo, características de ese trabajo, se hizo sin planos técnicos. Cada vez se planteaba una cuestión. ¿Qué hacemos con el vacío? ¿Qué hacemos con la fachada? ¿Qué hacemos con las ventanas? ¿No? Era un tema que había que trabajar. O sea, nunca, ni antes ni después, me ha pasado eso. Ha sido una suerte tremenda trabajar en esas condiciones, ¿no? Nosotros estamos haciendo un recorrido buscando el aire de Chillida. ¿Dónde está ese aire, esa esencia de Chillida, ¿no? ¿Cuál es el aire de Chillida? Pues yo te volvería a decir la sinceridad, la autenticidad, ¿no? La naturalidad. Clara, ¿dónde buscarías tú el aire de Chillida? Pues a mí me parece que la persona ideal para preguntarle y seguir la conversación sería Lucía Aguirre, comisaria del Museo Guggenheim de Bilbao. ¿Y podrías ponernos en contacto con ella, por ejemplo? Claro, seguro que estará encantada de hablar con vosotras. Hola, Clara, ¿qué tal? Soy Lucía Aguirre, soy curator del Museo Guggenheim Bilbao y comisario de exposiciones. Lucía, ¿nos podrías contar cuántas obras de Chillida hay en el Guggenheim? Tenemos 4 en nuestra colección, pero también hay en el Guggenheim de Nueva York. Todas las obras que tenemos en la colección son de los años 90 y Lo profundo es el aire es del 96. Es un alabastro, es un tipo de material que Chillida utiliza antes. Es un material que utiliza tras un viaje a Grecia, que luego abandona, porque claro, la luz del alabastro es una luz que es muy diferente a la del País Vasco. Es una luz mucho más clara, menos grisácea. Entonces el alabastro le recordaba al Mediterráneo y a esa visita a Grecia, a la antigüedad clásica. El alabastro es un material que por fuera es casi como tiza, es muy frágil, se rompe y es muy mate. Muy gris y muy mate. Sin embargo, cuando lo trabajas por dentro, como él lo trabajó, se convierte en translúcido y transparente y deja que la luz entre en el espacio, se proyecte y tiene una manera de actuar sobre el vacío y el espacio muy particular. Y Chillida, como los grandes escultores, hace hablar a las materias. Puede que sea difícil, pero ¿serías capaz de describir esa obra? No, no la describiría jamás. ¿Por qué? Porque es una pieza que actúa de una manera muy diferente en función del espacio en el que la expones. Por ejemplo, a mí hay 2 sitios del museo que me encantan. Son 2 capillas pequeñas que tienen luz que cae desde arriba. Cuando se expone ahí, es que te quitas la respiración. Porque la luz cae, es la luz natural del día, se proyecta sobre la obra y hay algo ahí que es mágico, es casi como, no sé, es especial, es algo, pero es que hay que verla y hay que ver esa relación que existe con todo lo que hay alrededor y sobre todo con la luz y el aire. ¿Y cómo juega Chillida con el aire?
Bueno, juega con el espacio, con el vacío, con el aire. Y hay una cosa que es muy simple, pero que es muy clara. Él, sabes que antes de ser escultor, aparte de estudiar arquitectura, fue portero de fútbol. Y en un portero de fútbol es esencial ese espacio vacío. Y él lo explica. Claro, es que la portería no solamente son los palos, es todo el vacío y tienes que controlar todo ese espacio, ¿no? Y entonces hizo una referencia a esto, que es el vacío de la portería, el espacio. No solamente la portería, no solamente es la red y los 3 palos, sino para el portero lo más importante es el vacío que hay ahí, que es por donde le pueden meter los goles, obviamente. Y eso es lo mismo que en su escultura. Ese vacío es tan importante y tan esencial como la materia que existe. Entonces, eso en su escultura no podemos entender la obra de Chillida sin entenderlo de esa manera. Es todo parte de lo mismo, ¿no? Hemos hablado bastante ya de la serie Lo profundo es el aire. ¿Crees que para seguir buscando ese aire de Chillida tenemos que ir a vuestro museo? Creo que tenéis una cita obligada en nuestro museo para ver el alabastro, porque Lo profundo es el aire, es una preciosidad, pero obviamente creo que tenéis que ver Donostia en San Sebastián, porque yo creo que ahí está el corazón de Chillida, en parte, ¿no? Y es su ciudad, su mundo y esa relación que se establece entre la naturaleza, el arte, el espacio, el vacío y el trabajo de un gran artista es única. Gira a la derecha hacia Eduardo Chillida Pasealecua. Has llegado.